Hola amigos, ¿cómo están? En un podcast más, ¿y qué creen? El número 40, así es que hoy vamos a celebrar esta ocasión con un gran amigo, invitado, conocido. Él es un inmobiliario del gremio de hace 14 años que conozco de su empresa, es un artista plástico además, así es que hoy vamos a hablar de ¿qué creen? De creatividad, pero creatividad en el gremio, algo que no habíamos tocado, algo que es muy interesante y que para aquellos que buscan innovar y mejorar de una manera más actualizada y con su toque especial de creatividad, él es el experto. Así es de que bienvenido, Carlos, es un placer tenerte con nosotros. Muchas de verdad, gracias. Me da mucho gusto poder compartir esto porque hay cosas que tenemos afín, como en aquel tiempo. También yo soy diseñador gráfico como tú, es otra de mis carreras. Wow. Y me gustaría que tú nos hables mucho porque sé de tu experiencia en este gremio, así es de que adelante, nuestros amigos son tus amigos. Muchas gracias, Alba, muchas gracias a nuestros escuchas, a nuestros videovidentes. Yo soy José Carlos Enríquez, un placer estar aquí con ustedes. José Carlos Enríquez, director de Enríquez Bienes Raíces desde hace ya 14 años. Y bueno, como bien comenta Alba, yo vengo de una película diferente. Yo tuve formación como artista plástico y como docente. Fui profesor de artes plásticas durante casi 8 años en el Instituto Pierre Fort, que por cierto les mando un besote, son otra de mis familias, así como la familia mío. El Instituto Pierre Fort fue un lugar de formación y de mucha amistad y cariño durante varios años, en donde literalmente aprendí a enseñar, ¿no? Aparte de docente en cuestión de profesor de artes visuales, profesor de artes plásticas y profesor de historia del arte, pues tuve la oportunidad de crecer mucho como persona. Y para cuando llego a esta otra película, que ya es el mundo del negocio inmobiliario, me tocó encontrarme con aplicaciones directas de muchas cosas que me tocó aprender como artista y como docente, directamente aplicables al negocio inmobiliario. Y bueno, de lo que les quiero platicar el día de hoy es precisamente de cómo, primero que nada, identificar qué es la creatividad, porque resulta que, bueno, al igual que muchos otros conceptos, la creatividad tiene cierto estigma en cuestión de que la asociamos directamente al artista, o en cuestión inmobiliaria a la publicidad, o al diseño, al branding, el posicionamiento, qué sé yo. Y resulta que va mucho más allá. La creatividad es una capacidad que tenemos las personas. La definición propia de creatividad, de hecho incluso según la Real Academia de la Lengua, es capacidad de crear, ¿sí? Eso es así como literal lo que viene ahí. Ahora, de una manera más práctica, la creatividad es digamos, la capacidad efectivamente de crear nuevas ideas o conceptos, o bien crear nuevas asociaciones a ideas o conceptos que ya existían, ¿sí? A ver, no entendí muy bien cómo esas asociaciones, ¿sabes? Ahí te va, que de hecho es muy interesante el tema de la asociación, para allá vamos ahorita. Ahí te va, así, digo, primero se entiende muy bien qué es crear nuevas ideas o nuevos conceptos, ¿no? Pero igual hay que recordar que nada surge de la nada. Entonces, hay ciertos grandes conceptos o ciertas grandes ideas que han nacido realmente de asociaciones de ideas o conceptos que ya existían. Te pongo un par de ejemplos. Con respecto a la imprenta, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta se inventa alrededor de 1440 por Johannes Gutenberg, un optometrista, un óptico holandés, y él crea la imprenta a partir de algo que ya existía y que existía desde hacía siglos.
todavía en la antigua Roma se usaban sellos, ¿cierto? Se empezaron a usar sellos, probablemente incluso hasta antes de los romanos hubo alguna otra civilización que los llegó a usar, que ya sabes, mandaban una carta a algún otro político o algún familiar, lo que fuera, e iba con el sello de la casa, con el sello de la familia. En el caso del César, bueno, el sello del César, etcétera. Pero el sistema de los sellos ya existía desde hacía siglos. El Imperio Romano, de hecho, cayó aproximadamente en 476 después de Cristo, y de ahí, ¿estás de acuerdo que pasaron prácticamente 1000 años hasta que llegó la imprenta, ¿no? Y la imprenta no es más que un sistema de sellos. O sea, la imprenta pues son sellitos de letra por letra armando textos. Y de hecho pues, sabemos todos pues que el primer libro de la historia que fue impreso fue la Biblia. Digo, por obvias razones, ¿no? En plena Edad Media pues era así como... Entonces, ese es un ejemplo de asociación. O sea, el sello ya existía, la tinta ya existía, la lectura ya existía, la escritura ya existía, solamente se asoció unir esto, ponerlo en una prensa y ¡pum! Ya creé una hoja, una página, ¿no? Y de repente, bueno, pues juntas varias páginas, formas un libro, ¿no? Okay. Entonces, ese es básicamente el tema de asociar ideas que ya conocías y que ya estaban, pero que no se te había ocurrido asociarlas, pero casi siempre, ojo, resolviendo algo. O sea, había una necesidad de crear, volviendo al tema de la imprenta, había una necesidad real de difundir, en este caso la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Y existían, de hecho, los llamados monjes copistas, que eran monjes especializados en copiar a mano. O sea, ¿estás de acuerdo? La cantidad de horas de trabajo, etcétera. Entonces, lo carísimo que era tener un libro. Con la imprenta, pues esto se resolvió. Bueno, no quiero caer así en 40 ejemplos. Creo que queda muy claro que, bueno, se parte de lo que ya existe y se crea una nueva, se resuelve con una nueva solución. Bien. Entonces, la creatividad realmente es una condición o una capacidad que todas las personas tenemos, más o menos desarrollada. Existen ciertas características que las personas creativas o que se distinguen por tener un poquito más desarrollada su creatividad, existen ciertas características, pues sí, que realmente todos las tenemos, te digo, en mayor o menor medida, y podemos trabajar en desarrollarlas mejor. Por ejemplo, una persona altamente creativa suele tener flexibilidad de pensamiento, libertad de pensamiento, confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo, definitivamente. ¿Por qué? Porque si eres como muy de manual o tiendes a actuar muy de acuerdo a las normas o de acuerdo a lo que ya está establecido, pero que tú no aportaste nada para establecer, puede haber por ahí un tema de inseguridad en uno mismo, ¿no? O tengo que seguir el manual, tengo que seguir el caminito. Y el creativo no, el creativo por lo general rompe, a veces sin buscar romper, ¿eh? Sí, o sea, sí, realmente sí. Llegas a una solución porque lo necesitabas. Dicen por ahí la carga hace andar al burro, ¿no? Entonces, en el negocio inmobiliario, aterrizando al tema inmobiliario, es súper importante aprender a utilizar, primero desarrollar y utilizar la creatividad a favor de resolver situaciones. Pero a ver, perdón que te interrumpa y que te regrese no hay problema. Poquito. Si tú tuvieras que resumir en 5 puntos importantes que identifiquen a un ser muy creativo, ¿cuáles serían? Mira, primero, alta capacidad de asociación de ideas y conceptos. Esa es una. 2, libertad de pensamiento. O sea, una persona que se pueda dar la oportunidad de pensar de una manera que sea auténtica, que sea disruptiva, que si rompe parámetros, o sea, que tenga la libertad de imaginar. ¿Me explico? 3, ¿qué te puedo decir? Aparte de la confianza y de la libertad de pensamiento, súper importante, un pensamiento crítico. Una persona creativa no crea lo tonto. Una persona creativa es crítica de lo mismo que está creando. ¿Sí? Yo creo que serían esos 3 puntos, básicamente. Más que, digo, nos podemos ir a 10 o lo que quieras, pero yo creo que con esos 3
es más que suficiente. Digo, y a lo mejor este sería otro tema para otro podcast, pero sí hay forma de llegar a esos temas si tú sientes que no los tienes, claro, o que en alguno no vas, quizás hay un camino específico para eso. Yo creo que sí, y hay varios, no hay uno, definitivamente, y no es, métanse a clases de pintura, o no necesariamente, o sea, hay muchas otras actividades, que te pueden ayudar a desarrollar tu creatividad. Y algo bien importante, salirte de tu zona de confort. Si eres muy de manual, es muy probable que necesites alguna actividad, situación, no necesariamente un hobby o algo, una situación que te permita desarrollar esa creatividad. Te lo pongo así de fácil. Hay hasta series en diferentes servicios de streaming que le añaden, digamos como sal a tu capacidad creativa. Sí. Una de ellas, por ejemplo, Black Mirror de Netflix. Es de ese tipo de series disruptivas, así como que ¿qué pasó? Casi la quieres volver a empezar. Hay hasta cosas que puedes ver, ya no necesariamente hacer. Te pregunto esto más que nada. Yo sé que hay expertos para cada cosa y quizás muchos de nuestros amigos que son directivos de sus propias empresas, si no, pues yo contrato a alguien especializado para eso. Sí, pero para ser directivo también hay que saber qué pedir y saber cómo pedirlo o saber cómo ayudar a la gente para que te dé más allá de lo que ellos mismos saben. Entonces, claro, por eso es la pregunta, ¿para qué me sirve esta charla? Ok, me sirve para detectar cuáles son mis facilidades personales y aquellas que necesito implementar en mi personal para crecer juntos en creatividad y en mejora de tu empresa. Por eso ahí va dirigida mi pregunta. Así es, sí, digo, al final de cuentas, como te digo, la creatividad es una capacidad. Lo primero es darse cuenta de que la tienes, sí la tienes, o sea, no hay persona que no tenga creatividad, la tienes, o sea, sí. Tú te puedes acostumbrar toda tu vida a no desarrollar tu creatividad de manera súper inconsciente, o de repente puedes descubrir que siempre la has tenido, ¿sí? Y reconocerla, sobre todo esa parte, integrarla a tu persona. Algo muy importante, por ejemplo, con respecto a la creatividad, que también hay que entender, es cómo funcionamos las personas a la hora de aprender. Las personas pasamos por 3 etapas digamos, adquisición de conocimiento, llamémosle así, ¿no? O aprendizaje. Son 3 etapas. Es la construcción del conocimiento, la organización del conocimiento y el almacenamiento del conocimiento. Esto es algo, ahora sí que más que científicamente comprobado. Primero se trata de construir el conocimiento. De repente, te voy a poner un ejemplillo. Hay una palabra que a lo mejor conoces, a lo mejor no, que se llama aguatinta. ¿Habías escuchado la palabra aguatinta? Sí, yo sí, pero explícanos. Perfecto. De hecho, me tocó dar un curso en el que mencioné precisamente ese ejemplo. El aguatinta, así tal cual como palabra, cuando se le pregunta a cierto número de gente, a cierto grupo, la construcción del conocimiento funciona así. Tu cerebro inmediatamente ubica que conoces el agua y conoces la tinta, entonces los unes y dices, pues debe ser una mezcla de agua con tinta, que es una inferencia lógica, ¿cierto? Entonces, en la etapa de construcción del conocimiento, tú ligas lo que ya conoces con lo que no conoces. Tú a lo mejor nunca habías escuchado la palabra agua tinta, pero conoces el agua y conoces la tinta, ok, con eso creas que debe ser la mezcla de ambos, y entonces, ¿eso a qué te suena? ¿Cómo lo organizo? Ahí pasamos a la siguiente etapa. En la etapa de organización del conocimiento, yo voy a ubicar el agua tinta en un campo semántico que tenga que ver con, me suena como medio escribir, me suena medio dibujar. Entonces, artes visuales, caligrafía, por decirte una cosa. Eso es agua tinta. Bien, eso es la organización del conocimiento. A la hora en que tú almacenas el conocimiento, ahí sí, ya tienes tus bodeguitas dentro de tus redes neuronales, en donde la acomodas en las áreas tal cual de artes visuales, caligrafía. ¡Pum! Se acabó. Y de repente llego yo y te digo, como profesor de artes plásticas, ok, el aguatita no es precisamente eso. Tu construcción del conocimiento fue correcta, tu organización más o menos, tu almacenamiento fue completamente erróneo. ¿Por qué? Porque resulta que el aguatinta realmente es una técnica de grabado. Parecida al agua fuerte. El agua fuerte se llama agua fuerte desde hace siglos porque se utilizaba ácido
Sobre una placa podía ser estaño, podía ser cobre, se rasgaba, digamos, con ciertas puntas metálicas también de otro material más duro, y con eso dibujabas, le pasabas el ácido para que se hicieran profundos los surcos o qué sé yo. Se marcaran los surcos con ese ácido. Y entonces ya quedaba una placa propiamente grabada, le pasabas tinta, ¡pum! ¿Y cuál es la diferencia del agua fuerte y del agua tinta? Que el agua tinta lleva varias tintas de distintos colores. Es la única diferencia. El agua fuerte es monocromática, el agua tinta es policromática. Entonces, ahorita que acabo de hacer contigo y con nuestros queridos escuchas y visualizadores, ¿qué acabamos de hacer? Bueno, acabamos de reorganizar el conocimiento. Tu construcción de agua tinta sí estaba correcta, ¿sí? Sí tiene que ver medio con tinta y medio con agua, no es agua, es realmente ácido. Y ahora lo acabamos de organizar de tal manera que ya quedó no en tu área de caligrafía, sino en artes visuales. O sea, estabas correcto en tu artes visuales, no en caligrafía. Pum, ahí acabamos. Eso es un ejercicio de construcción, organización y almacenamiento. Ajá, que es realmente la manera en que las personas aprendemos, ¿no? Bien, ahora, ¿y esto qué tiene que ver con el negocio inmobiliario? Resulta que... Sí, me vas a dar una introducción. Claro. Se me hace que lo más candente, eso que les vamos a dar, claro, muy interesante, se me hace que lo vamos a ver en el siguiente capítulo porque ya se nos está yendo. Ok, ustedes me... Damos una introducción. Una pequeña introducción. Y lo que vamos a escuchar en el siguiente capítulo. El asesor inmobiliario se encuentra, digamos, cumpliendo su función como tal, principalmente para resolver situaciones y problemas que se vayan presentando en el proceso de una operación inmobiliaria, ya sea compra, ya sea venta, ya sea renta. Tú sabes perfectamente que un porcentaje muy alto de nuestra actividad como asesores inmobiliarios es arreglar problemas. Básicamente para eso venimos. Porque, muy importante, la persona por lo general en toda su vida compra o vende un inmueble. ¿Cuántas veces te gusta en su vida? 3 veces en toda su vida. ¿Cómo te puedes ser experto con 3 veces? ¿Estás de acuerdo? Claro. Las leyes, la ley notarial cambia, la miscelánea fiscal cambia, la misma vida comercial cambia, internet, por ejemplo, que a ti y a mí, que venimos de antes de internet, nos cambió la vida, ¿no? La invención del CRM, la invención de la geolocalización, en una página web, etcétera, etcétera. La tecnología es algo que no lo tienes que explicar porque es tan abundante todo lo visual y todo lo técnico. Así es. Y a veces de verdad no sabes cuál es el mejor recurso para resolver cierto conflicto de nuestro trabajo. Así es, así es. Amigos, no se olviden, síganos. El siguiente capítulo va a estar más allá de lo que ustedes imaginan. Esta introducción, y muy agradecida por ser una 4ª edición de capítulo, se me hace tan interesante abrir con algo más allá de lo que nosotros pensaríamos que no hacemos. Sin embargo, la creatividad es algo que hacemos todos los días y que la podemos desarrollar, y nuestro amigo Carlos nos va a enseñar cómo resolver ciertos conflictos inmobiliarios de una manera rápida, intuitiva y a veces muy muy bien planeada, creo yo. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por Al contrario. Síganos en nuestras redes sociales y no se olviden, Mío Podcast se encuentra en Spotify y en Facebook. Así es Perdón, amigos, ustedes ya saben por dónde caminar, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.